Señoras y señores, amigos, compañeros de partido, ciudadanos, Acción Nacional inicia hoy, aquí en Querétaro, su campaña electoral federal. Vamos por la mayoría del Congreso de la Unión y vamos por la presidencia de la República. Pero vamos también, compañeros y amigos, por algo mucho mayor, por algo más grande. Vamos por un Estado de Derecho, vamos por un México sin mentiras. Por ello y para ello buscamos el poder. La sociedad actual muestra desde sus cimientos peligrosas fracturas y parece haber perdido la noción misma del bien y de la verdad. El hombre suele olvidar que tiene un destino trascendente. Muchas familias se disgregan. Las sociedades intermedias con frecuencia renuncian a sus fines propios. Y en el ámbito político, la mentira sistemática y la pugna de apetitos han producido una tolvanera que impide la visión limpia de la vida nacional. Estructuras corrompidas y corruptoras reducen dramáticamente los horizontes de un pueblo cuyos habitantes en su mayoría deambulan con indiferencia porque malvivir es su destino. Se llega al extremo de resignarse ante la mentira institucionalizada y cruzar apuestas sobre el sexenio futuro. El destino de México es para algunos un juego de azar. Tienen que empezar a sangrar dolorosamente las montañas lacandonas para que los mexicanos nos preguntemos horrorizados cuál va a ser la cuota de muerte que tengamos que pagar por tantas claudicaciones. Han tenido que hablar las balas para entender que la verdadera paz social solo puede sustentarse en la justicia y que la violencia ciertamente no se inició el primero del año que comienza. El atraso, la marginación extrema, la discriminación indígena, la manipulación política y la injusticia que se viven en muchas regiones del país, entre ellas la zona de conflicto, configuran una violencia estructural que nadie puede ni debe soslayar. Acción Nacional ha sostenido siempre que no puede haber auténtica paz social en el atropello y en la miseria. 2 meses antes de que estallara la violencia en Chiapas, 2 meses antes, precisamente el 1 de noviembre de 1993, en nombre de la Diputación panista, sostuve en la Cámara de Diputados: es incierto el futuro de un país donde la pobreza se extiende y agudiza. 40 millones de mexicanos que viven con grandes carencias deben constituir el punto de referencia para toda tarea política
porque nada justifica postergar para ellos la posibilidad cierta y real de una vida digna. ¿Y cómo darle rumbo, señoras y señores? Rumbo cierto al destino de la nación. Todo lo podremos superar a partir de la verdad en un Estado nacional y de derecho. Hoy como nunca, el llamamiento de acción nacional tiene un hondo significado para la vida de la República. Mover las almas de todos los mexicanos para construir con generosidad la democracia para la justicia en la libertad. Rechacemos con energía la falsa disyuntiva entre seguir como vamos o destruir el presente para reeditar el pasado. Porque lo malo del presente es precisamente lo que conserva del pasado, el autoritarismo antidemocrático que no hemos podido desterrar. Es evidente que no vamos bien, porque los cambios y rectificaciones que en los últimos años ha impulsado el gobierno actual, con un alto costo para la sociedad, dejan intactas estructuras antidemocráticas que soportan a un buró técnico central. El gigantesco sacrificio que se ha impuesto a sectores muy amplios de la comunidad para reducir la inflación, para ordenar las finanzas públicas y muchas otras decisiones gubernamentales, habrá de perderse ese gigantesco sacrificio y habrá de perderse criminalmente si no accedemos sin dilación a una vida jurídico-política de división de poderes, de auténtico federalismo, de municipios libres y autónomos, de voto libre y respetado. Los poderes legislativo y judicial deben cumplir a cabalidad sus responsabilidades y el Ejecutivo Federal debe concretar su acción al marco constitucional. Los estados y los municipios del país no pueden seguir siendo empobrecidos desde el centro y humillados por Pronasol. En un auténtico Estado de Derecho, el gasto social que hoy manipula Pronasol deberá llegar a los mexicanos más necesitados a través de las estructuras constitucionales que son precisamente los estados y municipios. Hacer vigente el régimen federal que postula la Constitución de la República es un reclamo vigoroso de la ciudadanía y una de nuestras banderas de campaña. No estamos en contra del gasto social que realiza el gobierno, sino del sesgo centralista, faccioso y clientelar que le ha venido dando como nuevo instrumento de falsificación política a lo que hoy debemos agregar pro campo. Tampoco debemos destruir el presente y revertir la ley fundamental para regresar al monopolio educativo del Estado, al agrarismo caciquil y violento, así como a la simulación ominosa del Estado frente a las iglesias. Solo pueden querer reeditar el pasado estatizante quienes a su sombra nacieron, fueron y se enriquecieron. El reto para el gobierno será, sin duda, hacer las cosas bien. Y ello implica respetar escrupulosamente la ley y conducirse con honradez y eficiencia. Si el gobierno exige a empresarios y trabajadores competencia y calidad, la sociedad reclama de sus gobiernos
honestidad y excelencia. Y se lo reclama porque sabe que finalmente ella, la sociedad, es la que ha pagado siempre la torpeza y corrupción de sus malos gobernantes. No podemos competir frente al mundo si además de las profundas desigualdades frente a nuestros socios, tenemos que seguir pagando el costo de una estructura burocrática, de reglas no escritas y de compromisos plutocráticos. No tendrá fuerza moral ni eficacia alguna el llamamiento del gobierno a la sociedad para que actúe dentro de la ley si el gobierno es el primero en violentar sistemáticamente la Constitución y las leyes que de ella emanan. Por ello resulta urgente promover sin demora el Estado nacional y de derecho. Acción Nacional ha optado siempre por el difícil pero seguro camino de la democracia. Difícil porque al dejar de ser únicamente discurso y convertirse en la realidad en norma de convivencia, reclama del ciudadano una serie de cualidades que ciertamente no ha podido cultivar la sociedad mexicana. La democracia, dice Octavio Paz, es una idea, pero asimismo es una cultura y una práctica, es un aprendizaje. Triunfa ahí donde se convierte en costumbre y segunda naturaleza. Camino seguro el de Acción Nacional, porque solamente la participación solidaria de todos fortalece la idea de pertenencia y da fuerza y contenido a la acción. Solo en la democracia podemos hablar de auténtica soberanía nacional. Por eso, dejando a salvo el respeto que deben merecernos la conducta interna de todas las organizaciones políticas, resulta deplorable para la vida de México constatar que el grupo dominante desistió por completo de realizar todo esfuerzo democrático en su vida interior. Es cierto que cada partido político tiene sus propios procedimientos para la elección de sus candidatos y sus propios problemas. Lo que no puede sustraerse del juicio de la sociedad es la violación endémica de la propia legislación interna, por la simple y sencilla razón de que quienes violan cotidiana y rutinariamente su propia normatividad en franco desprecio por los derechos de sus militantes, nada tienen que ofrecer a la población en materia de sufragio libre y respetado. Si el partido oficial no realiza ya el más mínimo esfuerzo por respetar en lo interno el voto de sus propios militantes, malamente puede tenérsele por sincero cuando anuncia que respetará escrupulosamente el voto de sus adversarios y de los ciudadanos en general. Tenemos un marco jurídico electoral, un nuevo marco jurídico, pero hemos de repetir, ninguna ley por sí sola es capaz de modificar el mundo exterior. Las leyes, lo sabemos, son conjuntos de disposiciones, son enunciados, preceptos, deberes. Si la ley no se respeta, si no se acata, si no se cumple, para nada sirve. El reto sigue siendo para el ciudadano cumplir la ley y para la autoridad cumplirla y hacerla cumplir.
Nada cambiaría en México la ley más avanzada de la tierra si no cambia la cultura, la práctica, la costumbre de que nos habla el escritor. Cultura, práctica y costumbre de gobernantes y de gobernados. Ninguna ley mexicana permite la simbiosis del partido gobierno. Ninguna admite la desviación de recursos públicos en favor de un partido político. Carece de soporte legal la manipulación frecuente de los medios de comunicación. Nada autoriza mentir desde el gobierno o desde la oposición. La función de analistas, académicos o comunicadores, así como la autodefinición de intelectuales, no debe ser pretexto para ejercer la calumnia o la difamación. Ninguna ley ha permitido jamás el robo de ánforas, ni la compra de votos, ni el acoso contra los electores, que va desde la propaganda gubernamental hasta el siniestro personaje a las puertas de la casilla. Insistimos, el cambio que con urgencia demanda la sociedad no es violento ni para reeditar el pasado. Es un cambio pacífico, civilizado, constructivo, de diálogos y consensos, de respeto a los derechos humanos, de unidad nacional en el esfuerzo, de justicia en la distribución del producto nacional. Y todo ello, sabemos, solo podrá lograrse con el imperio de la ley. Solo en el Estado nacional y de derecho se funden y amalgaman conceptos políticos, jurídicos y espirituales que le dan esencia y presencia a la patria. Entendemos la nacionalidad fundamentalmente como acto espiritual de adhesión que tributamos con estilo propio al ayer, al hoy y al mañana de México. A partir del respeto de la dignidad del hombre, la genuina actividad política se encaminará siempre al bien común nacional como fin último del Estado y ayudará además en la conformación del orden y de la justicia internacionales. Todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir una vida digna y suficiente. Tenemos derecho, en palabras del teólogo de Aquino, a una tranquila convivencia en el orden. Ese objetivo es finalmente lo único que puede justificar toda obra de gobierno, el crear condiciones reales para los hombres de su tiempo y del porvenir que les permitan vivir en orden y en paz. Nada trascenderá finalmente de una obra de gobierno si no llega directa e inmediatamente a mejorar las condiciones generales de un Estado político y la vida concreta y particular de los miembros de la nación. Por ello, hemos de superar sin tardanzas el esquema centralista y autoritario para dar paso a las instituciones democráticas que establece la Constitución General de la República. El hecho incuestionable de que el gobierno actual haya hecho suyas, aunque sea parcialmente, muchas propuestas históricas de acción nacional, como las modificaciones al artículo 3 en materia de educación para acabar con el monopolio del Estado, o el artículo 27 para abrir espacios de libertad en el campo, que tratan de liquidar la manipulación criminal en agravio de nuestros campesinos y que pretende que se pueda pensar en elevar su calidad humana, o la del 130 para terminar con lo que fuera una legislación de guerra contra la Iglesia Católica, o la autonomía del Banco de México, o muchas reformas más. Todo ello es para Acción Nacional un triunfo político, moral y cultural indiscutible que debemos reivindicar. Nadie, en buena lógica,
Nadie en ninguna parte del mundo puede sentirse avergonzado porque sus proyectos y programas históricamente defendidos los tome un gobierno, así sea parcial y literalmente en ocasiones parcialmente a favor de México. Nosotros, en Acción Nacional, fuimos el único partido político que levantó su voz vigorosa contra los sistemas autoritarios y comunistas, pero también fue el único partido político en México que levantó esa voz vigorosa contra esos sistemas, incluyendo al totalitarismo criollo, ladrón y demagogo. Propusimos desde entonces la subordinación de todo poder político y económico al bien común nacional y repudiamos por igual las idolatrías del Estado y del mercado. Seguimos siendo oposición porque aún en México se da una constante violación de derechos humanos, porque no hay una real y respetuosa división de poderes, porque el federalismo es hoy en día solo una expresión literaria, porque el municipio sigue reclamando derechos y responsabilidades que se les escamotean, porque la mayoría del sindicalismo es un coto, caciquil, gobiernista, impermeable a la democracia, porque hemos alcanzado un dígito en la economía, pero no hemos podido superar un dígito en la política. Pero somos oposición sobre todo porque los cambios y rectificaciones que se realizan desde el gobierno responden más a las presiones de la sociedad y a la necesidad de supervivencia del grupo gobernante que a la exigencia del deber ético que debieran sentir y respetar frente a sus gobernados. Señoras y señores, deseo que esta campaña sea también un justo homenaje a Manuel Gómez Morín, a quienes con él iniciaron su lucha, a quienes la siguieron a través de este medio siglo, y también que sea un rendido y justo homenaje a todos los candidatos a la presidencia de la República que de Acción Nacional han sido. Señoras y señores, empezamos esta gran jornada nacional en Querétaro y precisamente en el Teatro de la República, por dos razones fundamentales. La primera, porque es aquí el lugar que vio nacer con la nueva Constitución la esperanza de un pueblo por vivir en un auténtico Estado nacional y de derecho. Y es esa nuestra bandera, es ese el genuino desafío de todos los mexicanos, lograr un Estado nacional y de derecho. Y la segunda, señoras y señores, por la entrañable relación del candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República con este jirón de la patria. Aquí aprendí desde muy niño que a México no se le puede amar sin servirlo. Lograr una auténtica seguridad pública con respeto inexcusable a los derechos humanos, crear millones de empleos con remuneración digna, promover la educación integral para todos los mexicanos, detener la criminal destrucción de la naturaleza, alcanzar un desarrollo regional justo implica un formidable esfuerzo de la sociedad que solamente podrá darse
con gobiernos que se deban al pueblo y que solo respondan al pueblo. Está claro que la sociedad demanda un cambio profundo en la vida política, pero un cambio sin violencia. Quiere modernidad sin exponer nuestra esencia y nuestro destino como nación. Quiere progreso sin menoscabo de las libertades. Quiere, en fin, seguridad, justicia y bienestar, pero tiene que creer en algo y en alguien. Tiene que confiar en la viabilidad de los proyectos y en la capacidad y honradez de sus hombres públicos. La opción de cambio pacífico a la verdadera modernidad democrática lo representa hoy Acción Nacional. Lo acreditan sus gobiernos, lo demuestran sus gobernantes, lo garantizan su historia y sus postulados. Ni complicidades, ni venganzas, ni propuestas excluyentes, ni compromisos facciosos. Solo una convocatoria a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para hacer de México la patria grande y amada con la que soñaron nuestros mayores. Como presidente de México, no seré excluyente porque no me impulsan rencores. Y podré promover los cambios que demanda la sociedad porque no estoy atado al sistema ni me debo a compromisos. Por ello, creo sinceramente que me resultará posible alcanzar el apoyo de los mejores hombres y mujeres de México, porque con ellos, de todos los partidos y de toda la sociedad, podremos hacer el cambio democrático de estructuras por el que siempre ha peleado Acción Nacional. Señoras y señores, Acción Nacional y su candidato a la presidencia, vamos por un Estado nacional y de derecho. Vamos por un México sin mentiras. Gracias.